Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla, Más Blas, podcast de Grupo Sol. Bienvenidos, un gusto de estar nuevamente con ustedes y estamos muy contentos porque estamos con la psicóloga Sheila Córdoba. Vamos a hablar de un tema que de repente a los papás nos puede preocupar un poco, pero también podemos resolverlo, ¿no? Es un tema que se puede resolver. El tema de los cambios de conducta alimentaria. En casa, si tienes a un adolescente, un niño que de pronto está cambiando las conductas a la hora de alimentarse, pues tenemos que ponerle mucha atención. Estamos con la profesional que nos va a explicar. Es un gusto tenerte aquí en Menos Bla, Más Blas. Gracias por la invitación. En realidad, entonces sí, es un problema como que aquí en la región Moquegua, ¿no? O sea, se está viendo. Simplemente que a veces por el desconocimiento o por la vergüenza no acudimos a un profesional de psicología, porque tenemos todavía el estigma de que ir a psicología es porque estás loco, ¿no? Así es, ¿no? Que solamente vamos al psicólogo cuando tenemos un problema o estamos al extremo y no sabemos qué hacer. Pero ¿en qué momento estos cambios de conducta alimentaria se dan en los adolescentes? Hablemos primero de los adolescentes. Sí, justamente es que como que en esa etapa, ¿no? La adolescencia está como en un cambio de etapa, entonces donde mayormente pues el adolescente se focaliza más en su aspecto físico, ¿no? Entonces ahora también en la onda de las redes, que es como que te presentan que tienes que tener como un cuerpo perfecto, delgado, ¿no? Entonces el adolescente va viendo esas pautas, ¿no? Entonces es como que de ahí ya van viendo que, y en el colegio también van diciendo, está gordita, ¿no? Eres una gorda, todo eso. Entonces ahí es como que comienzan ya a investigar cómo evitar de dejar comer para estar delgada. ¿Cómo estar delgada? Ahora, si es que no van a un profesional los adolescentes y toman, digamos, medidas extremas como dejar de comer, ¿no? Su almuerzo, ¿qué puede suceder, no? ¿Hay casos así de pacientes? Sí, hay casos aquí que a veces los papás como las conductas son como muy, que no se ven como muy rápido, ya se notan mucho más cuando ya está en una desnutrición, ¿no? O cuando se desmayan. Entonces, pero ya por ejemplo uno de los inicios que al menos los papás tienen que estar como muy alerta, cuando ya comienzan a restringir, ¿no? Cuando le dicen, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero carbohidratos. O simplemente ven y observan que en su plato dejan los carbohidratos, ¿no? O cuando ya no quiero azúcar. Entonces, también ahí son señales de que van habiendo índices que ya está por ese camino. Claro, pero el papá podría identificar ese síntoma como que, mi hijo se está cuidando, no quiere subir de peso, va a comer más proteínas. El tema es cuando ya no come nada, ¿no? Sí, cuando ya, por ejemplo, comienzan a restringir bastante los alimentos, ¿no? Ya no quieren carbohidratos, ya no quieren azúcares, simplemente quieren como verduras y pollo y comienzan a comer súper poquito, ¿no? Si antes comían como bastante, ahora comienzan a comer menos. Pero es algo difícil de controlar el hambre. ¿Cómo hace una persona anoréxica? Porque ya estamos entrando a explicar un poco cuáles son los primeros síntomas, ¿no? De la anorexia. Entonces, ¿cómo pueden controlar ellos su deseo de comer si de por sí, naturalmente, nos da hambre en el almuerzo, nos da hambre en el desayuno? Sí, justamente lo que tú dices, o sea, nosotros en realidad no dejamos de comer. Entonces, la persona que también tiene anorexia no es que no tenga hambre, sino es que se controla, o sea, tanto su posición de controlarse, que entonces comienza a sustituirlo por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo a tomar agua con limón, ¿no? Entonces, o también solo a tomar agua, o a pesar de que están, o sea, como bastante la necesidad de comer, entonces es tanto su pensamiento del miedo a engordar, entonces que se restringe, porque también vamos hablando ya desde los pensamientos, ¿no? Entonces de las creencias limitantes. Entonces ellos se comienzan a reprogramar tanto en que no tienen que engordar, en que tienen que estar muy delgados, ya vamos viendo también lo que es su distorsión del pensamiento, ¿no? Entonces que se van viendo ya en el espejo como súper gordos, entonces como ya se va cambiando, ¿no? Ese pensamiento, entonces eso hace que también evite que sigan comiendo. ¿Y qué
conductas diferentes se dan en ese momento de los adolescentes? ¿Qué hacen? Por ejemplo, ya evitan salir. Por ejemplo, si antes compartían con sus amistades, con sus pares, ¿no? Ahora ya no quieren como salir, ¿no? Porque saben que el salir, pues las otras personas van a pedir algo que de repente ellos están evitando comer, ¿no? También es como que están mayormente en su cuarto, ¿no? Y lo otro es que también tienden a ponerse como ropa ancha, ¿no? Floja, para que no se vayan dando cuenta sus papás o las personas con que viven. O también, si de repente antes sí les gustaba como comer acompañados, ahora ya no, quieren como comer solos, o como no, papá, ¿sabes? O mamá, voy al cuarto a comer, ¿no? O como después coman ustedes, ¿no? Entonces por ahí son esas señales. ¿Y cuál es la influencia directa a esos cambios de conducta? ¿Qué es lo que está influenciando? Básicamente está influenciando la baja autoestima, ¿no? Entonces de las adolescentes, que es como que van creciendo también en un contexto familiar donde los padres, ¿no? Se están como más dando importancia al tema económico, al trabajo, todo eso, y como que están dejando lo que es el acompañamiento emocional, ¿no? Entonces, o sea, que claro, los papás me van a decir, Sheila, pero, o sea, tenemos que trabajar para poder vivir, todo eso, pero también es importante, o sea, no dar tiempo en cantidad, pero sí en calidad, ¿no? Y lo otro es que las redes sociales, ¿por qué? Porque tampoco no va habiendo una supervisión en las redes sociales, ¿no? Entonces, los adolescentes, hasta de los niños, si has visto, es como que ya están en el celular, en la tecnología, entonces por ahí van también viendo información, ¿no? Y claro, que no es la dable. Entonces, a veces, como dices, ¿no? Los papás estamos ocupados en el trabajo, no nos damos cuenta de estos cambios de conducta. ¿Ha llegado a tu consultorio, han llegado adolescentes que han tenido situaciones extremas? Sí, claro que sí. En realidad fue porque justamente ya la mamá se da cuenta que ya, o sea, se le iba viendo como sus huesitos, ¿no? Entonces ahí es como que recién se preocupó. Entonces, primero en una incidencia, primero es como que le lleva al médico general, ¿no? Entonces el médico general pues le dice que está con anemia, que está como con desnutrición. Entonces es como que ahí ya dicen pues llévale a un profesional de la salud mental, en caso de psicología. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que ya estaba con el trastorno. Claro, ellos se autolesionan. ¿Cuáles son las conductas que tienen ya contra ellos mismos? Sí, el detalle es que, por ejemplo, también se ve el tema de que va habiendo también una desregulación emocional, ¿no? Entonces, a veces también ha habido un caso que también no viene directamente ya por el trastorno, pero sí también vienen por esas conductas compensatorias, ¿no? Frente a una tristeza, frente a una impulsividad, ¿qué es lo que hago? Dejo de comer, ¿no? Dejo de comer, entonces, y cuando me doy cuenta, ya también estoy teniendo esos signos de anorexia. Claro, los síntomas, por ejemplo, pueden empujar a un paciente así, el tema del estrés, por ejemplo, ¿no? un enamoramiento que terminó pues de un momento a otro, o quizás las bajas calificaciones también, ¿no? de los jóvenes y no saben cómo contarle a los papás, o un problema X que ellos no puedan resolver, tienden a empujar estos casos de anorexia. Sí, es como que también hay un tema de genética, ¿no? Que a veces se presentan los mismos patrones de algún familiar, o también de circunstancias situacionales del contexto, ¿no? Entonces ya sea porque ahora también los adolescentes van siendo bastante sensibles, ¿no? Al dolor, a la frustración. Entonces, cuando van terminando pues con el enamorado, la enamorada, ¿no? Y es verdad que le dicen la generación de algodón, o sea, por ese tema de la sensibilidad, ¿no? Sí, justamente, o sea, si comparamos las otras realidades, ahora pues el adolescente es mucho más sensible a las emociones, poco tolerante a la frustración, ¿no? A poder regularse en las emociones, ¿no? Entonces, es como que es también una invitación a que vayamos nosotros dándonos ese permiso para ir generando estrategias o habilidades donde los adolescentes puedan pues desarrollar esas habilidades, ¿no? De poder ser más tolerantes y poder regularse de una manera mucho más favorable. Claro, ahora vamos a ir al momento de cuál sería la solución, ¿no? O cómo anticiparse a un caso de estos, sobre todo poner mucho ojito los papás de adolescentes, ¿no? Que están viéndonos, cómo poder ayudar a los jóvenes
¿Y qué terapias tendrían que tener o qué recomendación haría usted como profesional? Sí, justamente, por ejemplo, si a alguien de ustedes le ha resonado pues lo que hemos venido como hablando, es importante que, o sea, de inmediato le lleven a terapia psicológica, ¿no? Con la finalidad de que eso no avance y que no luego se genere problemas mucho más complicados o mucho más físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la terapia va a hacer eso, que nosotros podamos generar habilidades en ese adolescente donde pues se sienta como mucho más conforme con su aspecto físico, ¿no? A que se acepte tal como es, a que pues también mejore esas habilidades de relaciones interpersonales, la tolerancia a la frustración, el control de impulsos, a regular sus emociones, ¿no? Entonces eso se va dando en terapia. En la terapia. Ahora, pero también es importante, así como también hay psicólogos, tienen que haber nutricionistas, es decir, es un trabajo multiprofesional, diríamos, porque son varios profesionales que acuden o que deberían acudir a citas, no solamente de psicólogos, sino también de nutricionistas. Quizás quieren estar delgados y tampoco está mal de que cuiden su aspecto de salud, sino que quizás no tienen un buen profesional que guíe, ¿no?, ese proceso y toman decisiones drásticas. Sí, justamente en los problemas con trastornos de la conducta alimentaria siempre se trabaja con un equipo interdisciplinario, ¿no? Que tiene que estar pues nutricionista, psiquiatra y también psicología, ¿no? Y obviamente que tienen que ser profesionales como capacitados y especializados en eso, ¿no? Ahora, ¿solamente se dan adolescentes? Aquí en Moquegua ha incrementado los casos de adolescentes que están sufriendo anorexia o trastornos de conducta alimentaria, o también en los niños. No, en realidad mayormente hasta ahora se ha visto en adolescentes, en niños todavía, ¿no? Entonces, en esa etapa de adolescencia es donde presentan mucho más. Bien, ahora, estas terapias son costosas, son muy, digamos, prolongadas. ¿Y cómo acompañar, no? O sea, los padres, ¿cómo tendrían que acompañar en estas terapias? Sí, justamente también hay todo, o sea, cuando tú vas a terapia, pues se hace todo un programa, ¿no? Se trabaja con la familia y también se trabaja con el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra forma, pues también la familia tiene que conocer, ¿no? Entonces también tiene que haber como un cuidado mucho más cercano, ¿no? Entonces, mucho a veces las personas que pues sufren de ese trastorno, a veces también los papás son como bastante controladores, bastante rígidos, entonces es como que eso no ayuda también, ¿no? Entonces es que todo es un sistema, ¿no? Yo pienso que cuando alguien, un familiar está mal, pues toda la familia, o sea, también le afecta. Y las terapias pues en realidad son de acuerdo a la evolución de la persona, ¿no? Por eso primero se hace una evaluación y luego ya, por ejemplo, al menos mínimo se hace como 10 sesiones para que puedan ver cambios. Hay casos donde hay adolescentes que han regresado a la comida, ¿no? Incluso se van al baño y dicen, ya vengo, y hay problemas ahí mucho más graves. Entonces, los papás, ¿qué consejo usted le daría a los papás que nos están mirando? Porque los papás son claves en el tema de la recuperación también, ¿no? Entonces, ¿qué rol deben cumplir ahí? Sí, justamente es importante el rol de la validación, ¿no? Porque a veces hasta en los mismos papás son los que invalidan, ¿no? Entonces también hay que tener como mucho cuidado a cómo nosotros nos dirigimos a nuestros hijos, ¿no? A veces pues le decimos, ay, qué gordo que estás, ¿no? Entonces, o qué muy delgado que estás, ¿no? Entonces ahí ya nuevamente entramos a lo que es la bulimia, ¿no? Entonces yo me atraganto y luego vomito, ¿no? Entonces es importante que también si vamos identificando esas conductas es poder también estar en ese estado de escucha, ¿no? O sea, los papás muchas veces contribuyen al mal estado de salud mental de sus hijos, ¿no? Acusándolos que si estás gordo, que si estás flaco. O sea, en realidad un papá tendría que dirigirse así, si quiere dirigirse a su hijo, o cuál es la manera correcta de ayudarle. La manera correcta es primero validándolo, ¿no? También escuchándolo. Entonces, también es como preguntarle, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo esa conducta? ¿no? Entonces, los adolescentes no actúan por sí, ¿no? O sea, siempre van a hacer una conducta por algo. Entonces, que al menos yo creo que lo primero y lo clave es estar en esa disposición de escucha,
y de calmarse, porque a veces los papás se desesperan, ¿no? Y comienzan como más a juzgarles, a reclamarles. Entonces, cuando el adolescente pues se siente juzgado, pues simplemente se va a encerrar en sí mismo. En su mundo. En su mundo, ¿no? Entonces no se va a aperturar y lo que van a hacer es pues buscar en las redes sociales o con su par, ¿no? Consultarle cuando es peor. Ahora, eso es en cuanto a los padres, ¿no? Y el tema de las redes sociales genera ansiedad para la comida, o sea, viéndolo desde el otro lado, ¿no? Ajá. Ya de los que comen demasiado por la ansiedad. Sí, justamente es el tema también de una conducta compensatoria, ¿no? Entonces es como que yo tengo tanto estrés, tengo tanta ansiedad o muchos problemas y lo que hago es como que yo como porque hasta ya no más poder y esa sensación de sentirme como muy llena o que ya no puedo más o ese dolor es como una sensación que también me genera relajación, ¿no? Entonces es como que ya me relajo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tampoco no hay estrategias para que se puedan autorregular, ¿no? Uh-huh. Entonces luego ya me siento culpable pues porque he comido un montón, ¿no? Y entonces vomito. Bueno, qué importante entonces es conectar el aspecto físico con el tema psicológico, porque muchas enfermedades provienen del aspecto psicológico, ¿no? Uno se las va creando en el transcurso de la vida y el tiempo que va pasando. Pero estas enfermedades no son detectadas fácilmente, ¿no? Los uh-huh. papás quizás ni cuenta se dan. ¿Hay algunas formas de, por ejemplo, recomendar deporte? Porque también el tema del deporte creo que podría ser una forma, ¿no? De cómo ayudar. Los jóvenes están envueltos en temas de redes sociales, sin embargo, el tiempo, cómo lo programan durante el día, ¿es importante? Sí, es muy importante que también al adolescente, o sea, se le contribuye que tenga un rol de actividades, ¿no? Un rol de actividades académicas, que también se involucren, por ejemplo, en las actividades de casa, ¿no? Y que también tengan actividades de ocio. Y sobre todo el tema, sí, de hacer alguna actividad de ejercicio, de danzas, ¿no? Que pues que tengan menos tiempo para estar en las redes, ¿no? Uh-huh. Y siempre pues en las redes es poder vigilar, ¿no? Vigilar qué es lo que están haciendo. Cuanto más el adolescente esté pues en su cuarto, en su espacio, entonces hay mucho más riesgos, ¿no? Entonces uh-huh. es importante siempre como estarlos ahí acompañando y monitorizando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hay jóvenes que están en la universidad o bueno, salen tarde del colegio, no tienen buenos horarios de alimentación? Uh-huh. Entonces, son muy espaciados los horarios de alimentación. También ocurre que de pronto empiezan a comer comida chatarra, o sea, desorganizan toda su alimentación. ¿Eso también podría generar problemas? Eso no, podría generar como problemas, por ejemplo, ya físicos, ¿no? Simplemente, o sea, ¿cuál es la razón de los problemas con trastornos de conducta alimentaria? Más el tema físico, ¿no? Entonces, el pensar que hay un problema físico. Entonces, el miedo a engordar, el miedo a que pues me hagan bullying, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón de eso. ¿Qué palabras más duras les ha contado, bueno, a ti, Sheila, que tú estás en consulta y los jóvenes te dicen, oye, a mí me dicen tal cosa, me dicen la otra? ¿Cuáles son las palabras más fuertes que tú has escuchado, que ellos se sienten ofendidos y que sienten que les ha afectado demasiado? Sí, básicamente es como, por ejemplo, que estás gorda, que estás fea, ¿no? Nadie te va a querer, entonces por eso te han dejado, ¿no? Entonces, mira cómo te queda la ropa, te queda horrible, ¿no? Entonces, esas son esos pensamientos o esas palabras que van calando. Es violencia, en ellos. ¿no? Sí. Es violencia, uh-huh. Es un tipo de violencia. Sí, es un tipo de violencia psicológica, ¿no? Uh-huh. Que también a veces no nos damos cuenta de eso. Uh-huh. Entonces, la autoestima, ¿cómo se comporta ahí en ese momento que el adolescente está recibiendo esas palabras? Sí, porque ¿ellos responden o simplemente se retrotraen en ese mundo? Simplemente, por ejemplo, no responden, ¿no? Porque muchas veces, a veces también su autoestima del adolescente no está muy bien sostenida, no está muy bien equilibrada. Entonces, cuando van teniendo esas palabras, también va afectando mucho más su autoestima, ¿no? Entonces, es como que se van creyendo más. Entonces, uh-huh. Son como mucho más sensibles a eso. Entonces, para evitar que siempre me digan eso, ¿no? Entonces, mejor lo evito, ¿no? Con esas conductas. Claro. ¿Y cuáles son los aspectos claves para tener una autoestima en buen estado?
Yo pienso que en realidad, o sea, para tener una autoestima bastante pues alta, es amarse a nosotros mismos, es comenzar con el amor propio, ¿no? Es desde el que amanecemos, es elogiarnos, ¿no? Decirnos que somos bonitas, que somos bellas, que somos inteligentes, ¿no? Que yo puedo, entonces darnos unos espacios para nosotros, ¿no? Poder también arreglarnos como para nosotros, no para los demás, ¿no? Entonces también darnos cuenta que los pequeños logros que vamos teniendo, también sentirnos bien y celebrarlos, ¿no? O sea, no importa que pues nos celebre, que pues esperemos de otras personas, nosotros mismos aprendamos a celebrarnos, a acompañarnos de nosotros mismos. El exigirnos demasiado, ¿no? Porque a veces nos pasa, incluso nosotros siendo ya trabajando en temas en nuestra profesión, nos exigimos porque queremos ser siempre, queremos hacer todo para ayer, ¿no? No queremos hacer para paso a paso. Entonces, ¿qué genera en el organismo ese tipo de exigencias? Va a generar como mucho estrés, ¿no? O sea, el tema de la exigencia también va a subir tus niveles de cortisol. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es, por ejemplo, la hormona que nos genera mucha, o sea, que nos da energía, ¿no? Y que entonces, y que también es para un día. Entonces, si yo en realidad no, por ejemplo, no cuido esa hormona del cortisol, y por ejemplo, a veces cuando nos exigimos, también nos olvidamos de cuidar nuestro sueño. Es decir, yo me estoy exigiendo, este cortisol se está produciendo a 100 por hora y de pronto ya no me da sueño. No. O sea, por ejemplo, tú tienes que dormir tus 8 horas diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la hormona del cortisol es donde se recarga, digámoslo así, ¿no? Entonces, para que tú tengas energía durante el día. Pero a veces cuando tú te autoexiges, es como que estás pensando y en la noche no duermes tus 8 horas, ¿no? O de repente no tienes una higiene de sueño. Y si no duerme las 8 horas al día siguiente, ¿cómo está la persona? Está irritable, ¿no? Está malhumorada, entonces está como bastante sensible a las percepciones, ¿no? Entonces es como que en realidad, y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Porque a veces es como que también pasa que yo te digo algo como de forma positiva y tú estás como a la defensiva, ¿no? Entonces, y ahí también se va generando pues las malas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Es bueno cultivar las buenas relaciones? Sí, es muy importante, porque de una otra forma eso también permite que tú tengas pues relaciones saludables, ¿no? Un estado de salud mental también mucho más tranquilo, ¿no? Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. En los minutos finales, Sheila, queremos que tú te dirijas a nuestro público que está siempre pendiente de cada una de las entrevistas a través de ese podcast, y que puedas ayudarlos también para decirles que aquí hay soluciones, ¿no? Estamos viviendo un mundo muy rápido, muy acelerado, una revolución tecnológica, informática que cada segundo, ¿no?, se actualiza información, pero como seres humanos también tenemos que cuidar nuestra salud mental, porque depende de ello para estar bien físicamente. ¿Algún mensaje final, alguna recomendación? Sí, invitarles pues a todas las personas que están escuchando o que se han sentido identificadas, decirles pues que no están solos, ¿no? Que pidan ayuda, que no tengan vergüenza, que la salud emocional también importa como la salud física, ¿no? Entonces yo pienso que si estamos bien emocionalmente, que nuestra salud mental está bien, vamos a poder lograr muchas cosas, ¿no? Si no, también nos vamos a enfermar físicamente. Entonces, que no tengamos miedo, pedir ayuda, ¿no? Ir a terapia. Entonces, igual cualquier cosa, o sea, estoy aquí, me encuentro pues en la calle Moquegua, 406-2, ¿no? En Estética Tauriel, para poder ayudarles y para poder acompañarles en este tratamiento. Bien, ya lo saben, entonces hay solución para todo, depende de ustedes. Ha sido un gusto tenerte aquí como profesional en psicología y haber escuchado todas las recomendaciones para poder ayudarnos en el tema de la salud mental. Fue Sheila Córdoba y con nosotros hasta una próxima entrevista. Espero que te haya gustado y te haya ayudado, sobre todo. Ya sabes, suscríbete en nuestro canal. Comparte también nuestra entrevista y sobre todo coméntanos a ver qué te pareció. Nos vemos, hasta una próxima. Chao. Hasta luego.